Hola a todos y bienvenidos a esta nueva edición de nuestro programa No me avergüenzo del Evangelio. Quien les habla, este es su servidor Benjamín González, educador, ingeniero de automatización y pastor en la Iglesia Bautista Central de Kissimmee. Y junto a mí, como siempre y de costumbre, Edgar Vázquez. Edgar, por favor, dale un saludo a la audiencia. Muy buenas tardes a todos los que nos sintonizan en esta preciosa tarde. Reciban un saludo de la Iglesia Bautista Central de Kissimmee y este es su servidor Edgar Vázquez. Benjamín, un placer verte. Igual el placer es mutuo. Y vamos a continuar este excitante tema que venimos desarrollando desde el primer episodio acerca del final de los tiempos. Y hoy vamos a estar centrándonos en una figura esencial en toda la historia, la figura del anticristo. Y para introducir el tema, la Biblia nos habla del anticristo y lo nombran con diferentes denominaciones. Por ejemplo, en Primera de Juan se nombra por su seudónimo, el anticristo. Segunda de Juan lo cataloga como engañador. También lo cataloga como el hombre de pecado o hombre de iniquidad. En Segunda de Tesalonicenses, el hijo de perdición. Y finalmente en el Apocalipsis lo denominan como la bestia. Edgar, voy a leer un verso para que tú lo puedas expandir un poco con la audiencia que nos escucha. Dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oístes que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Expande ese verso. Bueno, primeramente haciendo mención al tema que estamos tocando. Si la memoria no me falla, la semana pasada dimos como capítulo inicial Mateo capítulo 24, donde cubrimos una serie de señales o temas a modo de introducción, en donde podíamos observar las señales antes de que todas estas cosas acontezcan. Hablábamos del final de los tiempos. Y hoy vamos a centrar la conversación en el tema o en el personaje conocido como el anticristo. Conversábamos también del tercer templo y dejábamos pendiente la apertura para este excitante tema que es tiene mucha cabida, tiene mucha propaganda, promoción, genera mucha curiosidad. Es un personaje central, obviamente, en el tema, ya que es el opuesto de Cristo. El capítulo en particular que nos habla, mencionaste Primera de Juan. Primera de Juan. En Primera de Juan tenemos al apóstol Juan, aquel que se recostó del pecho del Señor en esa reunión en donde estaban los apóstoles. Y Juan también es responsable de escribir 2 cartas más. También es responsable de escribir el Evangelio de Juan. Y también es responsable o se le atribuye la escritura sobre el libro de Apocalipsis o el libro de Revelaciones. De manera que el que está conversando tiene de primera mano información, no solo porque Dios le reveló a través de visiones o sueños, sino porque vio cumplirse muchas de las cosas que Jesús estuvo hablando cuando estaba con ellos por esos 3 años y medio. De manera que el tema en particular, de la forma en que él lo presenta en ese particular capítulo, nos habla de las acciones que vemos a través de la historia desde el principio. Por ejemplo, las profecías en la antigüedad o en el Antiguo Testamento nos habla del ataque de Satanás hacia la simiente de Cristo o hacia la simiente por donde vendría o vendrá el Mesías. Vemos el caso muy importante en Egipto cuando el faraón ordena que se ejecute a todos los niños menores
o de 2 años o menores, buscando erradicar, eliminar al Mesías. Por eso vemos que Moisés fue puesto por su madre en un Moisés, en una canasta, y fue puesto en el río del Nilo, intencionalmente, para que fuera encontrado por la hermana del faraón. Eso todo fue intencional. No fue que a Moisés lo pusieron en el agua por accidente. No, ellas sabían a la hora en que la princesa o hermana del faraón, que dicho sea de paso, no podía tener hijos o no tuvo hijos, ella estaba allí todo el tiempo tomando un baño con sus sirvientas, y ahí fue cuando se encontró a Moisés. Ella lo agarra, lo adopta, lo protege, y es la forma en que se salva a Moisés de esa matanza que hubo. Entonces el espíritu del anticristo del que está hablando Juan, que dice que sabemos que han venido otros anticristos, no es referencia directa al personaje que estamos esperando que se manifieste en nuestros días o en un par de años hacia adelante, o quién sabe, en la siguiente generación, que es el tema central que hace aparición en medio de todo este tumulto y en medio de todas estas señales que hemos venido estudiando. ¿A qué se refiere Juan con que han venido otros anticristos? Es todo intento del enemigo por eliminar la manifestación del Mesías, algo que no pudo hacer en ningún momento de la historia. Ese mismo cuadro que vemos de matanza que sucedió con Moisés, lo vemos en el tiempo de Jesús. De hecho, Jesús sale de Jerusalén, o sale de Belén, o sale del territorio judío o israelí, hacia Egipto, huyendo con sus padres. ¿Por qué? Porque en ese momento Herodes había ordenado el mismo proceder con los bebés que habían recién nacido o que tenían 2 años de edad. Todo esto viene a consecuencia de la conversación que tiene con los magos que vinieron a visitar, o los reyes magos, o los que no eran 3 reyes magos, no eran 3. Más, eran reyes. Correcto. Se dice que son 3 porque se menciona los regalos y hablaron de oro, de mirra y todas esas cosas, incienso, y por eso se le da la connotación de que son 3, pero no, eran más. El punto es que esa conversación hace que Herodes se alerte más, y como conoce la profecía, ya que pertenece al pueblo de Israel, los interroga. La estrella en Belén que se manifiesta, son las señales estaban dadas y sabían que se aproximaba o se avecinaba el nacimiento del Salvador. De allí pasas a ver la persecución, la matanza que sucedió, y Jesús salió de ese territorio, básicamente a ser protegido en Egipto. También eso hace referencia, Juan hace referencia a líderes que se levantaron a través de la historia que buscaban la aniquilación del pueblo judío, del pueblo israelita. Lo vemos también retrocediendo un poquito más la historia con la reina Esther bajo el reinado del rey Asuero, en donde Amán levanta una gran persecución y un gran ataque para erradicar al pueblo de Dios. Si aceleramos un poco la historia, después de la ascensión de Cristo, después de la persecución que sufrió la iglesia del primer siglo, también vemos cómo uno de los César, que la historia lo responsabiliza por incendiar Roma, Nerón, vemos también en Nerón ese espíritu de anticristo, ese espíritu de oposición a lo que es el Mesías, a lo que es Jesús, a lo que es la salvación.
que Dios está dando a la humanidad a través de él. Nerón se levanta con una agenda personal, política, egocéntrica. El sueño de él era reconstruir Roma o hacer Roma su palacio en general. Al punto que crucificaba cristianos, creyentes, perseguía a la iglesia en todo momento, y cuenta la historia que hacía en sus jardines, crucificaba cristianos y los usaba como antorchas humanas, y se paseaba en medio de esos incendios y esos cuerpos encendidos. Seguimos con la historia hacia adelante, vemos cuando se originan los movimientos de las cruzadas en favor de proteger a Israel o el judaísmo, las guerras que se libraron con musulmanes, personajes como, si no me equivoco, Salahadín, del pueblo musulmán, en donde atacaron en muchas ocasiones a Israel. Aceleramos más la historia, vemos cómo características como las de Napoleón, como las de Hitler. Retrocediendo en la historia, también vemos a Alexander the Great o Alejandro Magno, con ese espíritu de querer también ser idolatrado, de conquista, de expansión de sus reinos, de sus dominios, y exterminando poblaciones y persiguiendo a todo el que se oponía a ellos. Obviamente, la historia nos recuerda más a Hitler, estamos más familiarizados con él y su historia, y esa aplicación o esa interpretación de ese texto en específico con Juan, lo que cubre es la gama de hombres y reinos que se han levantado contra la simiente de Dios, en el cual Dios introduce en la humanidad a su Hijo Jesús. Entonces el anticristo es todo lo que se opone a Dios, a su Hijo, a su reino, al sistema, a lo que encierra la palabra reino de Dios. Y contestaste la pregunta que te iba a hacer ahora, pero todavía quiero hacértela porque pienso que la audiencia necesita una clarificación más detallada. Hablando de ese verso en Juan que te acabo de leer, que habla de que se han manifestado, el espíritu del anticristo se ha manifestado durante toda la historia de la humanidad, como bien tú explicaste, en varios personajes. Todavía hoy día las personas empiezan a ver signos del anticristo en personas actuales. Han dicho presidentes, han dicho ¿cuál es la diferencia entre el anticristo y el espíritu del anticristo? El anticristo, cuando nos referimos al personaje central, que es el que estamos esperando que se manifieste, obviamente la diferencia está en que ya aparece, ya hace su debut, ya se introduce en la sociedad como un líder en propiedad, con un alcance global fuerte. Cuando hablamos del espíritu del anticristo, es lo que acabamos de mencionar, es ese espíritu que se opone a través de la historia desde el principio, cuando en el Génesis el mismo Dios le dice a Eva, y tendrás a tus hijos con dolores, y habla también de la serpiente, cuando le dice, y pondré enemistad entre tu simiente y la simiente de él. O sea, el espíritu de gente nacida para hacer daño, contra gente nacida para expandir el reino de Dios. El espíritu de anticristo viene desde ese momento. Inclusive lo vemos en Caín. En Caín. Cuando se levanta y asesina a su hermano Abel. Esa es la raíz y esa es la connotación del espíritu del anticristo, que lo vemos a través de la historia, en los imperios que se levantaron, en las sociedades que hemos visto, y hoy en día que se levanta contra el mensaje y contra la persona de Jesús. Las personas que blasfeman, se burlan de Jesús, hacen mofa
de su palabra, hacen mofa de lo que él promueve o de lo que él establece. Ese es el espíritu opuesto, o sea, prácticamente es el opuesto del Hijo de Dios, el opuesto de Jesús. Es una oposición frontal al mensaje. Y voy a leer 2 de Tesalonicenses 2:3. Es un verso bien pivotal con respecto a la llegada de este individuo. Dice: nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. ¿Qué señales nos habla la palabra que se han de manifestar en la llegada de este sujeto, en la historia? Bueno, en el programa anterior cubríamos esas señales en donde hay guerras, rumores de guerras, hambres, pestes, terremotos, persecución. Hablamos un poquito también de la apostasía de la iglesia, que es algo visible hoy en día. La apostasía tiene que ver con la esencia, la naturaleza de la iglesia denominada cristiana, evangélica, nacida de nuevo, en donde vemos una cantidad de movimientos o submovimientos o subgrupos que se están levantando, pervirtiendo el evangelio, usando el evangelio como un modo de vida y de dinero para enriquecerse ellos. Creo que también leíamos las características de esas personas que son amadores de sí mismos, que son personas centradas en sí mismos, que quieren recibir para ellos la gloria. Poníamos algunos ejemplos, hablábamos de Benny Hinn, hablábamos de Copeland, hablábamos de Clifford Dollar, hablábamos de el personaje en México, que Netflix tiene un reportaje muy completo sobre la iglesia conocida como la luz del mundo. Ahí es donde vemos a un hombre que hereda un reino que edificó su abuelo, el fundador del movimiento. Y esto es un movimiento que, si no me equivoco, hay más de 7,000, 8,000 congregaciones a nivel mundial, en donde se promueve un estilo de vida de reyes, pero reyes paganos, reyes completamente distantes de lo que es la palabra. Son ahí se ven abusos, se ven abusos a menores de edad, sexualmente hablando, esclavitud básicamente. Las señoritas o las niñas son preparadas para presentársela a este tipo de personas y están denominadas, ellas se autodenominan como cristianas nacidas de nuevo, con una experiencia personal, se declaran apóstoles, como vemos el caso, autoproclamados, en donde ellos mismos se vanaglorian y se conceden los títulos. Entonces la apostasía de la iglesia tiene que ver con el movimiento que ha desvirtuado completamente el evangelio y que usa mucho los medios de comunicación para, a través de los medios, esparcir la semilla del error. Y obviamente eso es lo que conocemos hoy como la apostasía de la iglesia. Es algo visible, es algo que tú prendes el canal tuyo, el televisor tuyo, el paquete que te ofrecen las compañías de cable o de satélite, y tú ves canales dedicados completamente a promover lo opuesto. Entonces, claro, en un contexto mundial, global de comunicación, vemos cumplida la señal de la apostasía de la iglesia, ya que es algo visible completamente, es algo que se ve, es algo que se aprecia, se escucha por radio, se ve por internet, se ve en la televisión, y hay personajes que ellos saben que están hablando mal de ellos, que les están cuestionando la doctrina. Son personas que son confrontadas por los mismos periodistas seculares, televisoras seculares, periodistas seculares que sacan reportes para probar que son personas completamente apartadas de la verdad, apartadas de la fe. Esa es lo que quiere decir, porque no se manifestará sin antes se manifieste la apostasía.
Entonces, en sí, las señales están dadas, el escenario está servido. Obviamente tenemos el tercer templo como una señal principal. ¿Por qué? Porque va de la mano con lo que este personaje, cuando se manifieste, va a hacer, que es pedir adoración para él y es proclamarse Dios aquí en la tierra, y va a querer sentarse en el trono que van a hacer en ese templo los judíos o los israelitas, para el Mesías que ellos están esperando, porque ellos no aceptan a Jesús como Mesías. Correcto. La conclusión aquí es, ese es el panorama, esa es, como si se dice, el escenario que ya está preparado para que eso suceda. Sí, pensamos que ya el escenario está servido y que las cosas están siguiendo el curso que la Biblia nos está diciendo que siga. Edgar, mientras formulo la próxima pregunta, ¿puedes localizar en tu Biblia Daniel capítulo 7, verso 8? Daniel es un libro que está directamente relacionado con la profecía bíblica escatológica de Apocalipsis. Hay mucha similitud entre los dos y las profecías son equivalentes. Hay una parte que es la que Edgar está buscando en la Biblia, en Daniel 7:8, donde se habla de un cuerno pequeño. El cuerno pequeño de la bestia. ¿Qué similitud puedes entrelazar para la audiencia entre ese personaje y el anticristo? Daniel capítulo 7. Verso 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El simbolismo que usa Daniel no es solamente en el capítulo 7, sino que lo usa en muchos pasajes en particular, y obviamente tendríamos que leer el contexto completo para poder entender completamente a qué se refiere. Pero simplemente así de entrada, abuelo de avión, te puedo decir que tiene que ver con reyes que tienen dominio, tienen que ver con potencias en el mundo, porque en sí los cuernos que salen de la criatura, que lo vamos a ver después en Apocalipsis, nos habla de líderes. En la palabra de Dios, cuando tú ves cuernos, se está refiriendo a líderes, especialmente cuando están identificados o salen de una bestia en específico. Básicamente estamos viendo una integración o una unificación de alianzas, de potencias o de reinos que se ponen de acuerdo para proponer una agenda en específico. Si hablamos del eje del mal, como hoy en día se le conoce a muchos pueblos, especialmente en el Medio Oriente, que se dedican a oprimir, que se dedican a violar los derechos humanos y que son considerados una amenaza para la población mundial, estamos hablando de líderes o que gobiernan un específico país o que encabezan alianzas. Cuando hablamos específicamente de este personaje que también sale de esas alianzas, de esas potencias y de esas plataformas, Daniel simplemente nos está mostrando una visión futura de él, de sus características y de sus alianzas. En el capítulo 7 nos está hablando en el contexto de 4 bestias en particular. Y obviamente las bestias conocidas como símbolos, simplemente a vuelo mental o de avión, creo que se menciona la figura de un oso, se menciona la figura de un leopardo y así sucesivamente. Si hablamos de los símbolos, de las figuras que Daniel nos muestra, el oso
en esta particular porción de la escritura o en este libro de Daniel es asociado con el Imperio Romano por su brutalidad para castigar y para rasgar y para deshacer oponentes. Cuando tú piensas en un oso grizzly, o si tuviste la oportunidad de ver alguna película como la de Leonardo DiCaprio, ese mismo, vemos la ferocidad con que ataca un oso. Entonces la connotación aquí con Daniel es mostrarnos una característica que podamos asociar con el carácter de ese imperio en específico. Si hablamos del leopardo, es ágil, eso lo asocian con los griegos. ¿Por qué? Por la forma en que los griegos dirigían sus ejércitos, por lo sigilosos que eran, por los ágiles que eran, por los buenos estrategas que fueron. Entonces, obviamente, las bestias o este pasaje en específico tiene que ver es con la similitud o lo que verdaderamente representa cada imperio. Daniel también nos habla de la estatua, en donde identifica a Babilonia como la cabeza de oro, donde identifica el pecho y los brazos de la estatua con los medos y los persas, hoy conocido como Irán. También nos menciona el vientre y los muslos de la estatua, que lo asocia con los griegos por su hedonismo o por su inclinación al placer desordenado o a los apetitos de la carne. Las piernas de hierro son asociadas con el Imperio Romano por eso mismo, porque los romanos gobernaron con vara prácticamente de hierro y fue un imperio muy longevo. Exacto. Muy largo, por eso es asociado con las piernas. Y por último tiene los pies y dedos de hierro y unos dedos de barro, que nos muestra el presente hoy, que son los imperios o países que se rigen bajo el comunismo y países que se rigen bajo lo democrático. Eso es el barro. Y así como el hierro y el barro no pueden mezclar, así estas dos ideologías no pueden mezclar. Entonces, precisamente en este texto o en este capítulo en específico, si tú notas el capítulo 8, el capítulo 7, verso 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, esos son los líderes, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos. O sea, se levanta un líder dentro de líderes ya establecidos. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. O sea, cuando sube a liderar, los otros 3, exacto, literalmente, la connotación es que los arranca. Hablábamos del oso. Cuando el oso viene y arranca, destruye, rasguña. La forma en que él ejerce su dominio es con brutalidad. Tiene que ver con eso mismo, asesinato, homicidio. Eso es arrancarlo, eso es tomar con violencia el poder. También nos dice que es 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre. Obviamente su alcance, su visión, no tiene que ver nada más con un atributo natural de vista o de visión. No, tiene que ver con la conexión, comunicación. Hoy en día estás rodeado de cámaras, de canales, de medios de comunicación. Es prácticamente un alcance de saber qué es lo que la humanidad se encuentra haciendo. Lo ves en las películas, lo ves en esta potencia, lo ves en Inglaterra. En todos lados vemos cámaras y vemos una visión. Es como si supiera todo el mundo lo que tú estás haciendo. Eso pasa con los hackers, eso pasa con los ladrones, correcto, eso pasa con los estafadores. Es como si te estuviera viendo a través de un imperio establecido o paralelo a lo que tú tienes o lo que tú ves hoy, y que los gobiernos tratan de honrar y llamar el gobierno legítimo. Estamos hablando de vista, de visión, de conexión. Estamos hablando de mirar básicamente todo. Además dice que y una boca que hablaba grandes cosas. Son características
directas de cómo él se jacta de ser el Mesías, de ser el que trae la solución a los problemas, que plantea medidas que funcionan, que tienen valor para una sociedad, pero que por detrás, el típico ejemplo que vemos de Hitler, de Napoleón, de estos líderes que se han levantado como Saddam Hussein, y estos países que están gobernados por mentalidades que lo que hacen es que producen opresión literalmente demoníaca. Ese es el espíritu, esa es la oposición. Lo vemos en el fruto, lo vemos en los resultados. Y lo más importante que vemos es que esos personajes responsabilizan a los gobiernos democráticos o a los gobiernos desarrollados de la miseria y del hambre que hay en los países de ellos en particular, cuando realmente son ellos los que dibujan una imagen, se jactan de grandes cosas, hablan grandes cosas, pero que al final redundan es en miseria y en destrucción. Definitivamente Daniel capítulo 7 simplemente nos muestra una proyección hacia el libro de Apocalipsis que después Juan lo confirma de una manera más clara y más exacta. ¿Por qué? Porque la visión que recibe Daniel básicamente no es para su tiempo, correcto, sino que es para el futuro. Exacto. Y es bien sorprendente cómo Juan en su revelación expande a cabalidad lo que Daniel ya vio previamente. Edgar, voy a leer un verso bíblico de Primera de Juan, capítulo 4, verso 3, para ver si podemos juntos hacer una exégesis. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual habéis oído que había de venir y que ahora está en el mundo. Estamos viendo en la televisión, en la farándula, como bien tú dijiste, en los medios de comunicación, cómo se ha cruzado esa raya. Cómo Satanás ahora es como un personaje principal en las tarimas, en los conciertos. Para la audiencia, vamos a explicarle qué implicaciones tiene asumir el espíritu del anticristo abiertamente y negar que Jesucristo ha venido en carne. Bueno, eso lo ves a través de la historia, lo ves en la farándula y lo ves en los chistes, en las bromas, en donde una población o una sociedad que básicamente está distanciada completamente de Dios, se mofa, hacen show, hacen espectáculos. Muchos de estos artistas han pasado por momentos desagradables en sus propias vidas porque hemos visto artistas de renombre, famosos, que queriendo vender su espectáculo, su show, adoptan vestimentas opuestas a Dios. Madonna es una. Madonna. Que hasta tiene videos en la historia en donde usa la cruz. Correcto. En donde pone mujeres completamente semidesnudas, pone hombres. Ella recreó la Santa Cena con mujeres. Exacto, alrededor de esa tarima, de ese show, se insinúan orgías. Eso es literalmente una burla directa. Correcto. Que estos artistas hacen. También vemos a este rockero muy famoso que es de una familia muy grande, Ozzy Osbourne, que acaba de morir. Correcto. Vemos que su vida y su trayectoria fue completamente burlándose de Dios, del Hijo de Dios, de todo lo que representa Dios. No solamente ellos, artistas de todo género, de todo tipo, lo ves en el reggaetón, lo ves en el rock, lo ves en muchos, Elton John también. Bad Bunny presenta su show él vestido de Satanás. Por eso. ¿Por qué? Porque eso es lo que a la gente le atrae. La oscuridad, lo que es desconocido. Todo lo que al ser humano le causa morbo, le causa miedo y que a la vez lo libera con un chiste y se ve nada más como un simple espectáculo, termina siendo de grandes problemas.
¿Qué pasa? La pregunta central que hiciste tiene que ver cómo la gente participa de todo esto, muchos por ignorancia, pero sus líderes en particular saben muy bien lo que están haciendo. De hecho, la iglesia satánica en Estados Unidos en un año en específico fue considerada una de las sectas de mayor crecimiento en los Estados Unidos por el libre culto a la religión. También vimos movimientos a nivel nacional en donde se quiere permitir que estos grupos sectarios, en California lo vimos, maestros, padres disfrazándose de brujas, con cuernos grandes y tratando de introducirlo como una parte más cultural de la sociedad. Obviamente en muchos estados de la nación eso fue reyectado, pero en muchos estados fue simplemente asimilado como parte de la libertad de culto que tiene el ser humano. El peligro de todo eso es que eso se va filtrando dentro de la sociedad, se va haciendo parte de la sociedad, pero el origen de estas sectas tiene que ver con sacrificios animales, sacrificios a niños, sacrificios a seres humanos adultos, especialmente en la época del Halloween que vamos a vivir ahora. Correcto. Ustedes saben que aquí en Estados Unidos se desaparecen muchos niños, se desaparece mucha gente, inclusive todos los niños están seguros cuando tocan la puerta de alguien para buscar dulces, porque tú sabes que en las noticias se nos ha instruido que ha habido gente que introduce alfileres en los dulces, da dulces envenenados. Eso es una realidad en esta nación que es la que promueve, que es la que permite esa misma libertad de culto que hay. No se mide el peligro y lo que produce en la sociedad. Además de eso, tenemos el conglomerado de masacres que hemos visto en las escuelas, que hemos visto en las iglesias, que hemos visto en centros comerciales, en donde la mayoría de estas personas dicen haber escuchado voces que les instruía todas estas cosas. El trasfondo de todas estas personas siempre ha sido una conexión oscura con sectas y con hechicería, con brujería, pero no de esa que conocemos en los países de nosotros. No es que hay una brujería un poquito más buena y una más mala, no. En general es hechicería, es brujería, es lo opuesto. Entonces, si tú notas, no solamente vemos un personaje, vemos ese espíritu metido en todas las esferas sociales. Correcto. Y como bien dijiste, se aproxima la fecha de Halloween. De acuerdo al testimonio de un ex satanista, Halloween es el Día Nacional del Satanismo para sacrificar. Anthony LaVey es que se llama el fundador y el creador, el fundador de la iglesia satánica en Estados Unidos y el creador de la Biblia satánica. Correcto. Ese personaje en específico es visto como un gran personaje, un gran líder en el sector que promueve y asimila eso. De hecho, la mayoría de estos personajes que hemos hablado leen esa particular Biblia, practican ese estilo de vida y dedican sus álbumes a ese personaje. Obviamente no vamos a encerrar a todos en un conglomerado, estamos hablando específicamente de las personas que abiertamente promueven todo esto sin ningún tipo de pudor ni de censura. Exacto, y abundando un poco más a lo que dijiste. Anton LaVey fue estudiante de un individuo que se llamaba Crowley. Y él se dio a la tarea de contrarrestar todos los versos que usamos los cristianos para promover el evangelio. Y uno de los versos que nosotros usamos es Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y él creó un supuesto contraparte de eso que dice, haga lo que usted quiera, promoviendo el desenfreno de los seres humanos. Para ir concluyendo, encontré este artículo en el sitio Biblia Todo Noticias. El título dice 7 razones por las que el anticristo podría estar vivo hoy entre nosotros. Reacciona sobre ese título. ¿Sí puedes repetir, por favor?
7 razones por las que el anticristo podría estar vivo hoy entre nosotros. Bueno, cada generación que ha pasado por aquí ha tenido su propio reto de ver si realmente vivimos en tiempos en donde se puede manifestar o puede estar entre nosotros el personaje. Cuando nos trasladamos a los años 20 o 30, 1920, 1930, hubo un movimiento grandísimo en donde con la aparición de Hitler en el mundo y por la agenda que tenía de conquista, mató a 6 millones de judíos, 10 millones de cristianos, 20 millones de rusos. O sea, es algo que está en la historia, ¿no? Los 20 millones fue mezclado con polacos, rusos. O sea, había una agenda de ser una raza en específico. Exacto. Obviamente, señales como esa. Creo que hay una película denominada Defiance o Defiance. Defiance. En español sería. En español sería como desafiando, desafiar. Donde vemos un grupo de judíos que huyen a las montañas, se refugian en las montañas por toda esa persecución. Esos son elementos que hicieron pensar a esa generación que Hitler era el anticristo. Era el anticristo. De hecho, es una foto básicamente muy parecida a lo que vamos a ver en el momento. Respondiendo a tu pregunta directo, nosotros no somos la excepción a la generación. Lo que pasa es que nosotros hemos visto profecías cumplidas que en ese tiempo no existían. Y voy a darte este ejemplo. En ese momento, la nación de Israel no estaba establecida como la vemos hoy en día. Vivía en la dispersión todavía. De hecho, Israel es considerada nación de nuevo después del Holocausto, después de la Segunda Guerra Mundial, en el año 1948. En donde Israel es reconocida en la ONU como una nación de nuevo. Y regresa Israel a su tierra natal o a su tierra de origen. ¿Qué pasa? Ya han pasado 70 años de ese momento y un poco más. Creo que vamos en el año 76. Si fue en 1948, estamos en el 2025, ahí son 75, ya van casi 77 años. Para esa generación todavía Israel no estaba establecida. Correcto. Para nosotros sí. ¿Qué pasa? Israel es el reloj profético de todo esto. Israel va marcando la pauta, los mismos tratados de paz que tienes hoy en día ocurriendo, las mismas guerras que hay. Obviamente, en un foro tan abierto, en una humanidad tan conectada a través de los medios de comunicación y los eventos históricos, sin lugar a duda tenemos la alfombra para pensar. Si pudiéramos ponerle 7 razones o 7 momentos, bueno, tienes la intensidad. Bueno, vamos a partir con que tienes a Israel establecida como un pilar de la profecía, una potencia también en tecnología y armamento militar. Lo segundo que diríamos, la apostasía de la iglesia, como ya la hemos ido hablando. La decadencia moral. Tenemos también la decadencia moral que existe en el mundo. Tenemos el culto abierto a Satanás. Tenemos patrones de gobierno establecidos alrededor del mundo. Tenemos historia que certifica lo que estamos hablando. Además de la descomposición climatológica que hay, la cantidad de sucesos como Cristo las menciona, definitivamente son no 6, no son 7, son muchas más razones. Pero quisiéramos que esta parte en específico la pudiéramos tratar en el próximo programa ya a fondo, en donde vamos a hablar de los sellos, en donde vamos a conversar. O sea que el programa de hoy es una introducción, es una antesala, y a modo de ir concluyendo o concluir el programa, quisiéramos dejar en el aire esa particular connotación. ¿Cuáles son sus características hoy? ¿Qué pasaría si fuera hoy que subiera al poder? ¿De dónde saldría? Y obviamente para eso el libro de Apocalipsis nos daría los detalles. Así que no se pierda en la siguiente edición este interesante tópico
que promete volverse más interesante porque ya cubrimos básicamente en el programa anterior y en este la introducción o pusimos la plataforma para este personaje que sin lugar a dudas no tendríamos por qué no pensar que puede estar entre nosotros o puede haber nacido ya por la misma descomposición social, gubernamental y las guerras que se están librando. Y para concluir, Edgar, dile a la audiencia qué un individuo tiene que hacer para cuando lleguen estos acontecimientos estar en paz. Estar en paz o estar preparado. Esa es la palabra. En paz no creemos que podemos estar a menos que no entendamos para dónde vamos, porque vamos a ser objeto de persecución en general. Y siempre me gusta cerrar el programa diciendo, si estás consciente que un día vas a morir, eso es importante atenderlo, porque estamos hablando de tu destino eterno. Así que sin tiempo para más, te dejamos la inquietud. Jesús es el Señor y Salvador. Dios los bendiga mucho a todos los que nos sintonizaron hoy. Una vez más, reciban un cordial abrazo, saludo. Hoy tuvimos aquí en el programa a Eduardo Ochoa, a William Lugo, al señor Raúl Sotillo, Benjamín González desde la Iglesia Bautista Central. Dios los bendiga mucho. Dios les bendiga.